Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 3 de noviembre, damos comienzo al programa 282 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 282, que se corresponde con el miércoles 3 de noviembre. Como es normal, organizamos en dos bloques. El primer bloque arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Marchiota. Luego le siguen las operetas del Grupo Comuna, última emisión del ciclo tan prestigioso de estos comunicadores de la Argentina. Los vamos a extrañar. Y cierra el primer bloque la política nacional con Carlos Olubica. Hacemos un breve intervalo para enunciar nuestros otros medios de comunicación y empezamos el segundo bloque, que arranca con la columna de Jorge Mancinelli de Economía Argentina con este título: G20, Fondo Monetario Internacional, ¿cuál acuerdo? Le sigue la columna de Pueblos Originarios, esta vez con la presencia de Milagro Sala y los Pueblos Originarios. Y para cerrar el bloque y el programa, nuestro columnista invitado, Carlos Caramelo, que avisa: se vienen 15 días de operaciones y ninguneos. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancas con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 4 de noviembre de 1780. Estalla la sublevación anticolonialista contra España y a favor de la independencia del Perú, acaudillada por el descendiente de los incas,
José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II. La rebelión es conocida como la mayor revolución indígena en el continente americano. 4 y 5 de noviembre de 2005 se realiza la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. La inaugura Néstor Kirchner, presidente de la Nación Argentina. Como anfitrión, Néstor, en el discurso de apertura, critica duramente a la política económica neoliberal y al consenso de Washington. Entre otros conceptos señala: debemos construir consensos para terminar con la pobreza atávica, vencer a la indigencia y a la exclusión, evitar la profundización de la brecha social, la degradación del medio ambiente, las recurrentes crisis, la necesidad de sostener a la educación como factor decisivo para el progreso individual y social, fomentar el acceso al conocimiento y promover el crecimiento económico con equidad, crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Sus palabras dejaron descolocado al presidente Bush, quien pretendía que la cumbre aprobara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Después de duros cruces entre los presidentes de bloque, uno que respondía a Estados Unidos por un lado y el formado por Mercosur y Venezuela por el otro, en la declaración final de la cumbre se acordó dejar las dos posiciones opuestas en el documento. El no al ALCA fue el resultado de la estrategia política llevada adelante por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. 5 de noviembre de 1975. Muere Agustín Tosco, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Fue uno de los más destacados gremialistas de las décadas de 1960 y 1970. Integró la CGT de los Argentinas y fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo. 5 de noviembre de 2012 muere el actor, guionista, director de cine, cantante y compañero Leonardo Fabio, autor de películas como El romance del Aniceto y la Francisca, Juan Moreira, El dependiente, Gatica el mono y de la extraordinaria Perón, Sinfonía de un sentimiento, con una recuperación del material fílmico de la historia peronista. 6 de noviembre de 1820, el coronel de la Marina Argentina, David Jewett, toma solemne posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en una ceremonia pública iza la bandera argentina. 7 de noviembre de 1981, la CGT de la calle Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, organiza la primera movilización popular contra la dictadura bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. La misma convocaba a marchar desde el estadio de Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar las operetas al 24 de octubre, un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica que desde hace varios años ha venido preparando Comuna, Comunicadores de la Argentina. Comuna ha anunciado que esta es la última opereta, ya que decidió enfocar su militancia en el campo de la comunicación con otras tareas y actividades. Obligados a volver, les envía nuestras felicitaciones y agradecimiento por la gran tarea que han realizado todos estos años. La oposición mediática pronostica bombazo y nuevo ciclo. El 15 de noviembre es consolidado por los medios opositores como el día del estallido de una bomba política, económica y social que abrirá un ciclo que sepultará el mandato popular del 2019.
El pronóstico se asienta una vez más en la esperada extinción del kirchnerismo y en un vuelco del presidente Alberto Fernández hacia sectores conservadores. La receta para hacer frente al hipotético bombazo es la misma de siempre: satisfacción rigurosa a los intereses de los acreedores, garantías totales para que las compañías extranjeras saquen sus ganancias y retiro del Estado, lo que contiene una ecuación política inevitable: el ocaso del kirchnerismo o su descenso a grupo minoritario y sin influencia, lo mismo que estos medios anunciaron durante la campaña electoral del 2015. La contracara de esta solución es, según el guión reproducido en varias notas de Clarín, La Nación e Infobae, una suerte de asalto al gobierno por parte de Cristina Kirchner y con ello, claro, el apocalipsis. En esta variante reaparece con absoluta liviandad la mención a una renuncia del presidente. La instalación de esta situación se sustenta en rechazar cualquier posibilidad que el Frente de Todos mejore en su desempeño electoral. Para esto se citan encuestas o supuestas encuestas que avalan la proyección sin admitir un solo matiz, como lo hizo Clarín en su título principal del domingo 31. La figura de la bomba de tiempo es fogoneada por Van der Koy en Clarín y Rodríguez Yebra y Liotti en La Nación, entre otros. De casualidad no más, la Cámara de Empresas estadounidenses se habría expresado en los mismos términos. Rápidos para los mandados, dirigentes de la derecha política recitaron el libreto. El martes 26, Pañi en La Nación retomó la pregunta sobre quién gobernará a partir del 15 de noviembre, apoyándose en la ilusión de que el Frente de Todos se derrumba ese día y especialmente en la pérdida de poder de Cristina Kirchner en el Senado. Al día siguiente, repitió la pregunta Van der Koy en Clarín, saboreando el bombazo y el fracaso de la negociación con el FMI por la falta del plan económico. Palabras que Rodríguez Larreta hizo suyas a las pocas horas, aunque se le escapó la palabra monopolios, que le habrá valido más de un tirón de orejas. La defensa a ultranza de los intereses de los acreedores se expresa en una andanada contra el ministro Guzmán por la osadía de denunciar la ilegitimidad de la deuda tomada por Macri. Fanático cristinista, lo tildó Morales Solá, mientras Infobae desplegó títulos con igual contenido. El ADN sanguinario de la derecha vernácula no puede faltar a la cita. La Nación, en nota firmada por Di Marco, trajo la desdichada metáfora del matricidio del 15 de noviembre, una forma poco renovada de la guillotina que para la vicepresidenta ve en sus sueños Morales Solá. Y otra vez la bomba del día después, mentada por Rodríguez Yebra el sábado, día en que la nata en Clarín se da el lujo de incluir hipótesis delirantes, que son las hipótesis que un medio periodístico jamás debería incluir. El 15 renuncia Alberto Fernández, pero eso sí, con la única finalidad de perjudicarla a ella, que deberá vérselas con la bomba a punto de estallar. Con o sin delirio, el mismo día la Borda en La Nación dice sin fuente alguna, como es ya costumbre, que alguien le preguntó a ella si va a reemplazar al presidente. Y ella respondió que no, pero en 2 semanas se sabrá si fingió. Las notas del domingo visitan estos mismos extremos. Por caso, para lavarse las manos en la reproducción del relato, Liotti en La Nación pone en boca de un obispo la pregunta sobre si el presidente renunciará y qué hará Cristina, y si hay riesgo de que Massa tome el poder. Para estas evoluciones, Morales Solá da la fórmula mágica. Primero, pagar la deuda con el acuerdo que ello demande y que el presidente arme gobierno apoyado en gobernadores. ¿Y cómo manejarse en el Congreso ante bloques oficialistas tomados por cristinistas y camporistas? Muy fácil, arreglar todo con Juntos por el Cambio. Sin este giro político total, escribió Lechmann en Infobae, no habrá acuerdo con el FMI. De hecho, afirma el domingo que Alberto Fernández fracasó ante Georgieva, aunque los mensajes públicos de ambos digan todo lo contrario. La directora del FMI pide, según dice, cambio total de la política cambiaria,
devaluación, obviamente, que las empresas puedan enviar ganancias al exterior a su gusto, nada de política de precios y exportaciones liberadas, y a esto le llama programa sustentable. Este fervor editorial para defender a los acreedores, a las grandes corporaciones nacionales e internacionales, se verifica también respecto de Macri y la acusación de espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Hubo concierto para describir las medidas del juez de Dolores como mera operación electoral. Se puede pensar que La Nación, por tratarse de un accionista, pone énfasis especial en este penoso trabajo, pero Clarín no se quiere quedar atrás y publicitan el mismo discurso los independientes, González, Roa y Van der Koy. Pañi también lo hizo en La Nación el jueves con una módica cuota de rebeldía profesional. Escribió que no se podía esperar que Larreta y Santilli acompañaran al expresidente a Dolores, ya que sobran evidencias de que también ellos fueron espiados. Pero al fin, fiel al patroncito, escribe que la citación judicial es repudiable y que los familiares de los submarinistas son K. En medio del oprobio, estos días dejan el raro caso del diario que se desmiente a sí mismo. Clarín había agitado una y otra vez que el gobierno no consiguió para el presidente audiencia con Francisco, supuestamente enojado, alejado, disconforme con Alberto Fernández. Pero Rubín publicó el viernes que el Papa aclaró que no recibe autoridades ni dirigentes involucrados en procesos electorales, rasgo de la diplomacia vaticana que se conoce de toda la vida. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @ComunaRG. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 1 de noviembre a las 18 horas. En los últimos días asistimos a un juego de contrastes que resulta ilustrativo de manera contundente respecto de lo que está en juego en la Argentina. No solo ni principalmente en las elecciones del 14 de noviembre, sino en los próximos 2 años de gobierno del Frente de Todos. 2 voces, 2 mensajes, uno del presidente Alberto Fernández y otro del futuro embajador norteamericano en nuestro país, marcaron el contrapunto a fuego. Empecemos por el segundo, el demócrata tejano Mark Stanley y su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. En medio del griterío constante de los monos vernáculos, o gorilas, como ustedes prefieran, sobresalió la voz potente del dueño del circo opositor. El diplomático yanqui habló claro y sin tapujos. Lo de diplomático es de forma nada más, porque sus dichos y su actitud poco tuvieron que ver con el estilo de la diplomacia. Aparentemente tendremos próximamente en Buenos Aires un nuevo Braden, un personaje que no registra que la época de los virreyes quedó allá lejos y en el tiempo. Veamos los textuales de lo que expuso Stanley ante los senadores del norte. Por empezar, describió a la Argentina como hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas. Cuestionó la falta de alineamiento del gobierno de Alberto Fernández con la lucha de los Estados Unidos contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, bajo el argumento de la defensa de los derechos humanos. Y anunció que planea dialogar con líderes de todos los niveles de nuestro país para lograr que en el hemisferio se honren los ideales norteamericanos. Ya nos podemos imaginar cuáles van a ser las orejas más atentas y serviciales en ese diálogo.
Respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se manifestó dispuesto a ayudar a la Argentina para reestructurarla, pero advirtió que es responsabilidad de nuestros líderes elaborar un plan macro para devolver los 45.000 millones de dólares y que aún no lo hemos hecho. Dicen que ya pronto viene uno, lanzó en tono irónico, diríamos casi burlón. En otro momento de su presentación, con escasa información o falseando la realidad o ambas cosas, afirmó que el comercio bilateral se redujo y algunas empresas de su país están abandonando el nuestro debido a las barreras regulatorias. Stanley no se privó de advertir que será su propósito interferir en las relaciones económicas entre Argentina y China, poniendo especial énfasis en evitar que accedamos a los últimos avances chinos en la tecnología de la comunicación. Lo dijo de esta manera: a medida que Estados Unidos ve una mayor competencia con la República Popular China en la Argentina y en otros lugares, haré que sea una prioridad mantener los pies en el fuego, sobre todo cuando productos como la tecnología 5G están ingresando al mercado regional y permitiendo que China acceda a todos los datos e información de la población argentina. Claro, no quieren competencia tampoco en esa especialidad de sus agencias y servicios de inteligencia. Tanta bravata y desparpajo de este personaje con ínfulas de cowboy puede ser un intento de primerear y marcar la cancha, o una forma de congraciarse con los republicanos que son fuertes en el Senado y tienen que aprobar su pliego. Pero eso es solo en las formas. En el fondo expresa una línea de continuidad con la tarea que venía desarrollando el embajador saliente, Edward Prado, con un perfil público más discreto. No olvidemos que este último, al llegar a nuestras tierras, lo primero que dijo fue que venía a colaborar en el fortalecimiento y la mejora del sistema judicial argentino, un preludio de lo que luego fue la persecución de Comodoro Pro a Cristina y a varios funcionarios y dirigentes del kirchnerismo. El que avisa no traiciona, dicen, y vaya si Stanley ya avisó. Vamos ahora al contraste de estas, ¿cómo llamarlas? Amenazas, aprietes. En el homenaje a Néstor Kirchner, a 11 años de su fallecimiento, nuestro presidente de la Nación dijo textualmente en el estadio del Club Deportivo Morón que no vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos. Si todavía no cerramos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es porque no nos vamos a arrodillar por pagar la deuda. Voy a cerrar con el fondo, afirmó Alberto, el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos. No pensamos en un país para pocos, sino para todos. Nosotros no tenemos esa idea de que en Argentina sobran 20 millones de habitantes. Nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí. En esa misma línea discursiva, el presidente afirmó que la inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos. Y remató la idea diciendo que para eso hay que ser firmes y plantarse frente a los poderosos. Como una continuidad argumental, desde lo dicho en el frente interno, viajamos al exterior para desgranar el discurso de Alberto Fernández en el G20. En relación con la deuda que Macri contrajo con el FMI fue contundente. No hay inocentes en esta historia, dijo. Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes como los que dieron los recursos para financiar la fuga de divisas
en una economía desquiciada. Abro paréntesis. Mensaje para el señor Stanley. Fue su país, gobernado por Trump, el que impulsó ese crédito extravagante. Que nadie se confunda, advirtió Alberto. No vengo a renegar del capitalismo, vengo a alzar mi voz contra los que han sometido al capitalismo de la producción y el trabajo al de la lógica de la especulación financiera. Digo yo, con Wall Street a la cabeza, señor Stanley. La ética social, siguió Alberto, debe darle contenido a la economía. Entiendo que es una respuesta al plan macro del aspirante a nuevo embajador. Y el G20, siguió nuestro presidente, debe involucrarse en esa tarea sabiendo que tanta injusticia rodea nuestras vidas. Nuestra templanza está a prueba. Quienes renegamos de un mundo en el que la riqueza se concentra y la pobreza hunde a millones, debemos fortalecer nuestras convicciones. Es tiempo de que nuestras almas se involucren tanto como nuestros cerebros. Como resultado de la participación en la cumbre del G20, nuestro gobierno logró dos objetivos que se había planteado. En la declaración final, los países más poderosos del mundo recomendaron al FMI seguir analizando su política de sobrecargos con los países que tomaron deuda con el organismo por encima de la cuota que les corresponde. Y lo instaron además a crear un fondo de resiliencia y sostenibilidad para brindar financiación asequible a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. En declaraciones a la prensa, luego de finalizar la reunión cumbre, Alberto Fernández reiteró que de ninguna manera la Argentina va a pagar el próximo año 19.000 millones de dólares al FMI. Queremos un acuerdo que Argentina pueda cumplir y el que firmó Mauricio Macri era incumplible, sostuvo enfáticamente. El contrapunto quedó planteado y marcará los próximos 2 años en la política nacional. Un fuerte abrazo a todas y todos. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial.
¿Qué país queremos? En solo 4 años de gobierno, el macrismo degradó la política y la economía argentina. Sus patrocinantes fueron y siguen siendo el monopolio de medios de comunicación y sectores corruptos del Poder Judicial. Esa degradación se resume en la deuda impagable contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional, endeudamiento que fue posible con la aprobación y apoyo de Donald Trump, presidente entonces de los Estados Unidos. Mauricio Klaver, asesor de Trump, confesó en un foro diplomático que el entonces presidente de Estados Unidos consideraba al líder del PRO una pieza clave en el tablero geopolítico, razón por la cual hizo que el fondo, dijo Klaver, saltara todos sus límites, sosteniendo a Cambiemos ante el peronismo en las elecciones. Macri había hecho caer en default a la Argentina a fines de abril de 2018 y lo confirmó el 8 de mayo de ese año cuando anunció que iba a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Consecuente con su historial de mentiras, le dijo a la sociedad argentina que la solicitud al fondo era para tratar de frenar el desplome del peso. Mintió, una vez más mintió. No quedó un solo dólar de los 45.000 millones de dólares que entraron, poniendo en evidencia que la deuda fue contraída para fugar esos dólares y no para respaldar al peso. El segundo default de Macri lo hizo en el mes de agosto de 2019 y esta vez fue un default en pesos. Macri defaulteó en la moneda que emite el Estado argentino. Uno de los efectos de ese default fue que los fondos comunes de inversión de la Argentina, que operan en pesos, perdieron en 3 días, entre el 25 de agosto y el 27 de agosto de 2019, el 38% de lo que valían. Fue una pérdida de casi 100.000 millones de pesos. La suspensión de las operaciones el día posterior al anuncio del default en pesos y el derrumbe posterior del valor de las cuotas parte de los fondos de inversión se manifestó con crisis en las finanzas de provincias y de empresas industriales, servicios y comercios que fueron golpeadas con el corralito de las letes que produjo pérdida de las empresas tenedoras de esas letras del Tesoro. Nunca hubo una gestión de gobierno que hizo tanto daño en tan poco tiempo. Y sin embargo, el principal responsable y sus cómplices circulan por los medios de comunicación como recién llegados a la Argentina. Sujetos recién llegados que van a gobernar al servicio de los argentinos, según dicen los medios de comunicación y sus encuestadoras. Esta es la realidad que vivimos. Realidad amenazante por el monopolio mediático, pero sobre todo por la deuda macrista. Una amenaza que se ha vuelto de resolución perentoria por la presión del Fondo Monetario Internacional, organismo que no se hace cargo de su responsabilidad en el préstamo a Macri. Un préstamo que viola su propia ley y la ley argentina. ¿Qué hacer? El gobierno nacional está limitado por ahora a la reducción de daños en el exterior y a las acciones penales en la justicia nacional ante la que ha denunciado a Macri por defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5
de esta capital federal. En el exterior, el gobierno nacional debe transitar por acuerdos temporales y la recuperación gradual de fortalezas que le permitan abrir el espacio de negociación y acercarse a la puerta de salida. Por ejemplo, mediante acuerdos para resistir la conducción del Estado, la supervivencia del Estado Nacional y manejar soberanía. En la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, realizada en Glasgow, el presidente de nuestro país sostuvo la necesidad de poner en marcha el canje de deuda por acción climática. Alberto afirmó que es necesario aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental. Leemos de sus palabras: como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear fuentes de financiamiento innovadoras y nuevas reglas e incentivos globales. Debemos crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Muy importante esto. Reiteró el presidente de nuestro país que es necesario aplicar la emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental. Estamos en presencia de un esfuerzo, de una decisión de ampliar la cancha en la cual el Fondo Monetario es visitante y patrón. Ante los representantes de varios líderes de la economía internacional, Fernández recordó que la Argentina está renegociando un préstamo por 57.000 millones de dólares, una suma mayor a la que el Fondo Monetario Internacional destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender al cambio climático y que aún permanece incumplido. La deuda que tomó Macri y que le concedió Trump a través del Fondo Monetario Internacional y un grupo de burócratas de esa organización es la mitad del presupuesto del mundo comprometido para atender el cambio climático. ¿Se entiende? ¿Se entiende la gravedad, el disparate? Previamente, en la reunión del G20 o Grupo de los 20, un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales con el objeto de discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera de los países que la integran, el grupo solicitó al Fondo Monetario Internacional que establezca un nuevo fondo de resiliencia y sostenibilidad para proporcionar financiación asequible a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. Ante ese grupo, Alberto sostuvo que es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social. Esta sentencia reproduce el llamado del Papa Francisco cuando llamó a lograr una globalización de la solidaridad. El presidente argentino no dejó pasar la oportunidad para recordarle a los integrantes del grupo que la Argentina está renegociando un préstamo por 57.000 millones de dólares. Las negociaciones con el fondo son intensas. Es probable que se obtenga un nuevo acuerdo de facilidades extendidas a 10 años que le permita al país
cambiar de línea de crédito a otra con menos costos y más plazo. La proximidad de las elecciones debería motivar reflexiones individuales y grupales para elegir el destino de la Argentina. Motivar para elegir si seguimos aceptando el dominio informático y sus dosis diarias de veneno, o elegir si nos independizamos del monopolio mediático para pensar y decidir con libertad y responsabilidad qué país nos merecemos, para elegir qué país queremos. Creo que es la buena ocasión de hoy poder decir esto, ¿no? Porque la verdad que estoy muy, a pesar de todo el atropello que estamos viviendo, en estos últimos días, los pueblos originarios fueron muy golpeados, pero muy golpeados, más los hermanos mapuche. Y yo me quiero solidarizar con ellos, ¿no? Porque en estos últimos días escuchaban algunos medios de la oposición que decían que son indios, que son salvajes, que son 100 únicamente, y la verdad que me agarró mucho dolor e indignación y repugnancia, ¿no? Porque escuchándole a ellos como que si ellos fuesen los dueños de las tierras de nuestro hermano, cuando vemos que en presión decía Benetton y otros más, ¿sí? Son los que se están adueñando de la Patagonia. Y que no solo pasa eso con los hermanos mapuches, sino que pasa con los hermanos Coya, con los hermanos guaraní, con los hermanos Toba, con los pueblos originarios que hoy están siendo avasallados, porque no es que quieren avanzar con la tecnología, lo que están es dañando al medio ambiente, lo que están desmontando, lo que están llevándose por delante a los hermanos de los pueblos originarios en las tierras. Y la verdad que es uno de los, yo creo que es uno de los temas fundamentales a comenzar a discutir y hablar. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, en buena hora que hayan venido en algún momento, pero lo que sí estoy en contra es que vengan a querer decir que hay que celebrar el 12 de octubre, porque es el día que llegaron ellos. Para mí no llegaron, porque lo único que vinieron es a matar a nuestros hermanos, a robar la riqueza de nuestros hermanos. Lo que vinieron es avasallar, es robar nuestra historia y nuestra cultura. Y esto lo quería hacer, decir lo que siento los pueblos originarios, porque la verdad que me duele en el alma de que hoy lo que se apropiaron de nuestras tierras nos vengan encima a decirnos de que únicamente son 100 mapuches. Un poco más faltaba que decir de que nos tienen que desterrar, y que lamentablemente un poco más faltaba, pero lo están haciendo, nos están desterrando de sus propias tierras. Y me siento identificada porque cuando nosotros comenzamos a construir nuestras primeras viviendas en Ledesma, donde está Blaquier, ellos hicimos una manifestación bien grande, y donde ellos quizás nos dieron un pedazo de tierra creyendo que nos hacían un favor. Quiero que entienda el mundo que las tierras de América pertenecen a los hermanos del pueblo originario, que las tierras de América son las que nuestros hermanos han trabajado, han vivido, y ha estado sus abuelos, sus tatarabuelos, ya pasaron más de 500 años, y que hoy nos vengan a decir de que nos quieran hacer entender que somos un estorbo, o que se horroricen porque hay mapuche en la Patagonia. La verdad que pareciera que somos la escoria, y vuelvo a reiterar, somos dueños de nuestra tierra, son nuestras tierras, y las empresas mineras y todo lo que están, los que nos vienen a desmontar, son los que vinieron después, quisieron hacernos creer de que nos traen tecnología, y esa tecnología la verdad que no me interesa. Y guarda, no es que yo estoy en contra del avance tecnológico, estoy a favor del avance tecnológico, y no se va a poder parar eso. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que nos vengan a avasallar, que nos vengan a matar a nuestros hermanos para hacernos sentir que son ellos los salvadores de nuestras vidas. Y tener salvadores asesinos no nos hace falta. Tener salvadores que nos discriminan a nuestra piel tampoco nos hace falta. Tener salvadores que a la cual avasallen todos los derechos de nuestro hermano y que nos quieran quitar el territorio tampoco nos sirve.
Queremos que haya avance tecnológico, pero sin contaminación. Queremos que haya avance tecnológico sin atropello y sin desmonte, porque lamentablemente eso es lo que se está viviendo en todo el territorio argentino, porque se está viviendo en todo el territorio argentino. Acá en Jujuy, las empresas mineras y litio sacaron los salarios a los pueblos originarios, se llevaron por delante, rodearon con todas las máquinas a las comunidades aborígenes, y para sacarle el agua, la poca agua que les quedaba para el mineral. Y no es que ese mineral se explote en nuestra provincia, ese mineral sí sale por Chile y desaparece. Y si me dirían de que queda algo de plata para la inversión y el progreso de nuestra provincia, no queda nada. No queda nada. A los pequeños productores de los pueblos originarios les sacaron también esa famosa finca del Pongo para plantar marihuana, ¿sí? Y ojo, vuelvo a reiterar, yo no estoy en contra del cannabis, porque el cannabis sana, pero lo que estoy en contra es el avasallamiento que estamos sufriendo para los nuevos emprendimientos de Morales. Y esos nuevos emprendimientos del litio, de los paneles solares, del Hilson, que es la basura, de la marihuana, ese emprendimiento son únicamente beneficios para unos cuantos, y esos cuantos son amigos y familiares de Gerardo Morales. Por eso es que, vuelvo a reiterar, me solidarizo con mis hermanos mapuches, me solidarizo, y la verdad que me sorprende que a esta altura de la vida que uno está transitando, nos vengan a querer engañar, o decirnos de que los hermanos mapuches tienen que desaparecer, porque un poco más faltaba que nos digan eso. Nosotros existimos, y una cosa es de que nos hagamos ver todos los días. Otra cosa que muchos de nuestros hermanos están trabajando en el campo, están trabajando en el territorio, están trabajando en la selva, están trabajando porque esas son las tierras que les pertenecen a ellos. Con eso no quiere decir de que nosotros no existamos. Nosotros existimos y no nos van a sacar de nuestras tierras. Muy claro lo dijo un hermano mapuche hace unos días: son tierra de ellos y ellos van a morir preparados. Y es lo que consideramos que tiene que ser así, porque las tierras son de ellos, son de sus tatarabuelos, son de por vida fueron las tierras, con la diferencia de que los pueblos originarios, en nuestra época, en nuestras mejores épocas, antes que venga a colonizarnos Colón, teníamos nuestro territorio y no nos hacía falta ni escritura, no nos hacía falta ni un escribano, ni nada por el estilo, éramos dueños de otras tierras. Para nosotros era una sola Via Yala, y hoy que nos vengan a sacar las tierras nuestras, me agarra mucha, pero mucha indignación. Quería tocar este tema porque los pueblos originarios de Argentina están muy tristes. En un gobierno nacional y popular, ¿sí?, nos siguen avasallando las tierras, nos siguen contaminando, y están priorizando el litio, están priorizando la marihuana, están priorizando los girs, están priorizando cualquier cosa, pero menos las entregas del territorio nuestro que les pertenece a nuestros hermanos. Y vuelvo a insistir, no podemos permitir que los inmigrantes que hoy viven en la Argentina, algunos, no todos, algunos inmigrantes, que se crean dueños de nuestros territorios, en nuestro territorio, en nuestra tierra. Nosotros la tierra la trabajamos, la tierra sirve para comer, para dar de comer a los animales, es para vivir. Si ustedes me preguntan a mí si yo elegiría una bandeja de oro o una bandeja de semilla, elegiría la bandeja de semilla, porque la semilla me da vida, la semilla me da trabajo, la semilla me da para poder trabajar a tierra. Y vuelvo a insistir, si hago el grito fuerte, que nos ayuden, nos colaboren. Recién nos preguntaban en qué nos pueden colaborar, que hagan una carta, que la terminen con el atropello de los hermanos de los pueblos originarios de toda la Argentina, de toda la Argentina. Los colonizadores comenzaron a dividirnos por país, por provincia, y para nosotros antes era una sola Via Yala. No teníamos división de territorio, y hoy lamentablemente nos están dividiendo, nos están trayendo lo que nosotros nunca queríamos, el avance, el atropello que estamos viviendo. Y pido que, si así como la compañera dice que va a hablar con Alberto, que también, por favor, le pido que hablen con Alberto y que Alberto pare la mano, que haga algo por los pueblos originarios, porque la verdad que sentirme acá encerrada y no poder hacer nada por mi hermano, también son las cosas que me angustian mucho. Y no es que esté viviendo en un frasco y que no me entere nada de lo que está pasando. Nosotros, con los hermanos de los pueblos originarios de distintas partes de la provincia,
siempre nos estamos comunicando, siempre estamos hablando de los territorios, y lamentablemente en este último tiempo ningún hermano recuperó el territorio, ni un hermano recuperó, al contrario, siguen siendo avasallados, y ahora nos quieren hacer creer de que nuestros hermanos son peligrosos. Ahora, ¿por qué? Si es por cuestión guarda, no estoy justificando nada yo, ¿no? Porque hablan de que nos han incendiado esto, y ellos que nos mataron a todos nuestros hermanos, nos mataron millones de hermanos nuestros, nos reventaron el territorio, nos llevaron por delante, nos quemaron las casas, nos quemaron todo nos hicieron desaparecer, nos mataron, y sin embargo, ¿sí? En ninguna parte de la historia, en los colegios secundarios, universitarios, se habla sobre la verdadera historia de los pueblos originarios de América, no se habla. Sin embargo, te vuelvo a reiterar, compañeros y compañeras, que nos siguen avasallando, y vuelvo a reiterar, el dolor, yo sé que el dolor que uno tiene, lo tienen muchos hermanos de los pueblos originarios, y por eso hago ese grito de auxilio, socorro, o como quiera llamarse, o como quiera decirse, que nos ayuden a parar un poco la mano con el atropello que estamos sufriendo. Faltan 15 días para, 14 en realidad, para las elecciones de medio término. Estamos probablemente ante los 15 días más complejos de toda, por supuesto, de toda campaña electoral. Y bueno, no tengan ninguna duda de que en estos 15 días vamos a ver correr operaciones de todo tipo y color, si se quiere, de los dos bandos, por supuesto. Operaciones que yo estimo van a ser realmente explosivas. Así que podríamos decir que van a correr para acudir a un lugar común, van a correr como un reguero de pólvora. La verdad es que la mayoría de estas acciones y de estas operaciones sin duda van a tener como objetivo consolidar el voto, digo, fidelizar a los votantes de uno o de otro sector, los que sean, incluso digo, los que sean ideológicamente penetrables, tanto por el discurso de la derecha como por el discurso del progresismo, para tratar de que ninguno se escape ni hacia la izquierda, ni hacia, sobre todo, ni hacia esa derecha libertaria y profundamente fascista, si se quiere, que representan algunos de los candidatos que se le han escapado a Juntos por el Cambio o a Juntos en la provincia de Buenos Aires. Digo que son operaciones porque este domingo, por ejemplo, empezó la ronda y empezó del lado, digo, del Frente de Todos. Empezó con una nota positiva, una nota por la positiva. La campaña del Frente de Todos es una campaña por la positiva, en donde distintos consultores, politólogos, sociólogos, galletitólogos especialistas, digo, a veces se me hace difícil comprender cómo siguen algunos medios consultando a los encuestadores como si fueran el oráculo de Delfos o la Matrix, con los resultados que han tenido las encuestas, ¿no? Pero bueno, varios consultores muy conocidos además auguran la posibilidad, acaso, tal vez, de un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La verdad que la cuenta no era difícil. Si medimos candidato contra candidato, digo, Victoria Tolosa Paz le sacó 900.000 votos en las PASO a Santilli. Y si ganaron fue porque Mares aportó en la interna 1.300.000 votos, pero eso no quiere decir que el 1.300.000 votantes que votaron a Mares lo vayan a votar de nuevo, ni aún
acompañándolo a Santilli. Así que me parece que esto, sumado a los 4 millones de votos que no concurrieron a las urnas en las PASO, y que en general son todos, digamos, votantes del Frente de Todos, es muy probable que, si bien el resultado no sea holgado, se pueda recuperar un triunfo, un éxito en la provincia de Buenos Aires. Difícil, pero posible. Para esto cuentan los operadores del frente que los intendentes están haciendo un punteo sobre los padrones exclusivos, ¿no? Uno por uno, casa por casa, timbre por timbre. Y la verdad es que deben hacerlo, porque esta operación de decir que el frente puede ganar dice también que ese éxito o ese triunfo va a tener que ver con la acción de los intendentes y de los dirigentes locales. Así que todo pase de factura después será posible. Del lado de la derecha, por lo menos de la derecha menos violenta, la cosa tampoco está demasiado, o sea, no está demasiado complaciente, porque esta cuestión de la Fer Mauricio en Dolores, si declaro o no declaro, si voy o no voy, si estoy afuera, estoy adentro y todo lo demás, lejos de generarle nada, adhesiones a Juntos, pareciera que le da como una especie de focus group negativo, por lo menos a los que le llegan a Rodríguez Larreta. El tema es muy evidente si vemos que, por ejemplo, el sábado a la noche, la mesaza en la que Mauricio Macri compartió cena, charla, pseudo reportaje y demás con la gran nieta en el canal de Clarín, obtuvo 6 puntos. Y en Canal 11, Victoria Tolosa Paz con Andy Kuznetsov y otros invitados, naturalmente, obtuvieron casi 12. Así que, evidentemente, por lo menos en la televisión, el hombre está perdiendo. Ahora bien, contra este espanto que provoca Macri, no tanto en el Frente de Todos como en los propios, está una candidatura de Larreta que, si bien necesita que Macri desaparezca del escenario, eh, no le viene bien, digamos, que esté produciendo tanto ruido. Y mucho menos cuando ese rarísimo engendro que ha resultado de esta especie de radicalismo de nylon, porque se ha doblado tanto que es más que elástico, empieza a tener expectativas de colar un candidato a presidente en 2023. Digo, este nuevo radicalismo conservadurista o parecido está jugando con Manes, que es un recién llegado pero muy ambicioso, Morales, que se ha mostrado como un personaje realmente peligroso en todo sentido, y Cornejo, quien ha sacado sin ninguna duda la chapa del más conservador de todos los radicales. Los tres se han mandado a hacer el traje azul y juegan en estas elecciones su futuro 2023. El final es un final de Borges. Digo, no solamente porque es un final abierto y no lo vamos a saber hasta el domingo 14 de noviembre a la noche, sino porque además, como dice el viejo poema Buenos Aires Azul Noche, no los une el amor, sino el espanto. Les mando un abrazo, Carlos y Norberto.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el